Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente desde Chile su amigo Manuel Troncoso y los quiero invitar acá a ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Ve y comparte este canal con tus amigos para que podamos difundir de esta manera la palabra de Dios. Chao, que estén todos ustedes muy bien. En esta ocasión, queridos hermanos, les haré la presentación de una hermosa colección de Biblias que pertenecen a la colección de la Sociedad Bíblica Alemana y que corresponde a la Biblioteca Bíblica Académica y que vas a conocer aquí en tu canal Coleccionista de Biblias. Pero antes de hacer la revisión o muestra de estos ejemplares, recuerda, hermano, darle like a este video para que muchas más personas puedan conocer el contenido de este canal cristiano católico. Y si aún no estás suscrito, hazlo para que de esta forma podamos difundir la palabra de Dios en el mundo católico. Bien, hermanos, si ustedes lo recuerdan bien, antes del año 1944, es decir, antes de que se publicara la Biblia Nácar Colunga, primer ejemplar que se produjo de los textos críticos, es decir, basado en los idiomas originales, todas las Biblias católicas se traducían desde la Vulgata, de la Vulgata latina de San Jerónimo o Vulgata clementina. Y ejemplares que podemos conocer que utilizaban esta traducción son la Biblia Chío de San Miguel y la Biblia Petisco Torres Amat. Pero posteriormente, a partir de 1944, las investigaciones bíblicas permitieron que las traducciones de la Biblia se realizaran desde allí en adelante en las copias de las lenguas originales, es decir, del hebreo, del arameo y del griego. Entonces, por esta razón, las traducciones de las Biblias católicas utilizan tanto esta Biblia que está sobre la mesa, que es la Biblia hebraica stuttgartensia, también la Biblia Septuaginta o la Vulgata latina junto al Nuevo Testamento Reis. Entonces, hermanos, acá yo les quiero mostrar cuáles son partes de la colección bíblica académica que publicó las sociedades bíblicas alemanas y que han contribuido para que desde allí en adelante en nuestra iglesia se tradujeran las Biblias desde los idiomas originales, es decir, de las versiones críticas de los textos hebreo, arameo y griego. Entonces, vamos a comenzar por esta, hermanos, que es una Biblia bastante hermosa y que se denomina Biblia Hebraica Stuttgartense. De esta Biblia más adelante, si Dios quiere, voy a hacer un video particular para que podamos ver algunas características que posee. Acá solamente yo les voy a mostrar estos ejemplares. Lo que sí les puedo mencionar es que la traducción de esta Biblia estuvo basado en los códices de Leningrado que corresponden al año 1008 aproximadamente después de Cristo, ya que son las copias más antiguas que se conocen del texto masorético, hermanos. Entonces, esta Biblia, como usted lo puede ver acá, como toda Biblia hebrea, se abre en este sentido contrario a como nosotros lo realizamos, y aquí usted puede ver cómo es en su interior. Biblia Hebraica Stuttgartensia, y acá usted puede ver quiénes fueron los investigadores para poder realizar esta obra magna, como usted lo puede ver aquí, y que está heredada del trabajo de otro investigador de apellido Kittel. Entonces, hermanos, acá tenemos este trabajo de Rudolf y de Eliger para poder realizar esta Biblia, hermanos, y que actualmente utilizan tanto cristianos como judíos para poder realizar sus traducciones de la Biblia, porque esta obra, hermanos, es una base crítica para poder realizar las traducciones de los textos bíblicos. Entonces acá usted puede ver toda la Biblia en el idioma hebreo, y de estas fuentes, basado en el códice del Leningrado,
se hacen las traducciones a las distintas lenguas del mundo. Entonces, el primer ejemplar es la Biblia hebraica Stuttgartensia, como usted ya lo puede ver, un ejemplar de tapa dura, con una exquisita hoja, porque el material con el cual publica Sociedad Bíblica Alemana sus Biblias son de excelente calidad. Entonces aquí tenemos como primera fuente la Biblia hebraica Stuttgartensia, de la cual se traduce a los diferentes idiomas del mundo. Después de la Biblia hebraica Stuttgartensia tenemos la Biblia Septuaginta. Esta es la hermosa Biblia Septuaginta, hermanos, que era la que utilizaban nuestros hermanos, los cristianos primitivos, para poder predicar la palabra de Dios en el mundo helenizado de aquella época, la Septuaginta griega. Recordemos que esta Biblia fue originada allá en Egipto en el siglo II por el faraón o por el rey Ptolomeo, quien pidió que 70 sabios hebreos salieran de Jerusalén, fueran hasta Alejandría, Egipto, y tradujeran toda la Biblia hebrea, que ellos conocen como el Tanakh, y que para nosotros es el Antiguo Testamento, la tradujeran al griego, que era el idioma que se hablaba en el mundo heleno de aquella época. Y de allí nació la Septuaginta, Biblia utilizada por los cristianos primitivos. Este es un hermoso ejemplar de Ralph Hanhart, publicada también por las Sociedades Bíblicas Alemanas, como usted lo puede observar, y es una fuente para traducir la Biblia, traducir las Biblias al español o varios idiomas del mundo. Por ejemplo, dentro de nuestras Biblias católicas tenemos 2 Biblias católicas que fueron traducidas directamente de la Septuaginta, que corresponden a la Biblia de Guillermo Hünemann, que fue traducida acá en Chile con el Nuevo Testamento del año 1928, y el Antiguo Testamento del año 1992, en donde se publicó de manera completa. Obviamente que se hizo antes, pero él no lo pudo ver en vida su trabajo. Y otra traducción que se tradujo desde la Septuaginta a una Biblia católica es la Biblia de Agustín Magaña, que nuestros hermanos allá en México saben muy bien que es una Biblia popular, es decir, es una Biblia que está al alcance de todos, que tiene un bajo costo y que es muy vendida y que le hace la competencia a la Biblia de Latinoamérica, ya que es popular en México, pero que lamentablemente acá en América del Sur no se vende. Entonces aquí tenemos otra Biblia académica. Acá usted puede ver el texto en griego, hermano, y sabemos que los cristianos primitivos predicaron la palabra de Dios utilizando el texto de la Septuaginta. San Pablo, cuando predicó la palabra de Dios fuera del mundo judío o fuera de Palestina, él utilizó la Septuaginta para poder predicar la palabra de Dios. Por esa razón, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y no en hebreo. Entonces, hermanos, esta obra magna es la Septuaginta, o versión de los 70. Hermosa obra, realizada también en tapa dura y de excelente calidad. Después de la Septuaginta, de la cual yo ya tengo un video en mi canal y que te invito a poder revisar, vamos a ver el Nuevo Testamento Drey. Ahí tenemos el Nuevo Testamento Drey, también publicada por la Sociedad Bíblica Alemana. Y acá tenemos las escrituras griegas cristianas escritas en idioma griego. Y esta obra de investigación, el texto crítico, fue realizado por Nestlé Aland. También tengo un video que habla acerca de esta traducción, hermanos, de esta revisión, perdón. Y acá podemos ver el texto, por ejemplo, en griego, de las escrituras griegas cristianas. Como usted lo puede contemplar, es una obra hermosa. Ya sabemos entonces que el Nuevo Testamento, hermano, fue escrito en griego, y el 80% de las citas que aparecen aquí están basadas desde la Septuaginta, griega, y no del texto hebreo, ya que los cristianos primitivos utilizaban la Septuaginta como texto base. Entonces, del Nuevo Testamento en Reis, los cristianos primitivos, el Nuevo Testamento se realizó de la Septuaginta. Desde aquí
se comenzó a traducir para poder predicar la palabra de Dios. La Septuaginta, hermanos, fue la primera traducción de la Biblia que se hizo en un idioma que no fuera el griego, la primera traducción a otro idioma, ya que se tradujo desde el hebreo, en el siglo segundo antes de Cristo, se tradujo el idioma griego, siendo esta la primera traducción a otro idioma. Y los cristianos primitivos utilizaron la Septuaginta para poder predicar la palabra de Dios, siendo este el texto oficial de la iglesia cristiana. El texto oficial de la iglesia cristiana, y por esa razón, como ya se lo mencioné, el 80% de las citas del Antiguo Testamento que están acá se realizaron de la Septuaginta. La Sociedad Bíblica Alemana realizó una magna obra, hermanos, que aún no he revisado, y que es esta. Mire qué belleza. Es la Biblia griega en donde está la Septuaginta y el Nuevo Testamento Grey. Es decir, dentro de ese libro están estos dos. Está la Septuaginta, como usted lo puede ver allí, y está el Nuevo Testamento Grey, como usted lo puede ver allí. Entonces, esta obra nace de la unión de estas dos. Todo coleccionista de Biblias debería tener este ejemplar en su poder. Mire qué belleza. Es una Biblia muy ancha. Recordemos que es un texto trítico. Está basada en el texto trítico. Texto que rechazan los sectores más conservadores de la iglesia, tanto protestantes como católicos, pero de esta Biblia se realizan principalmente en el Nuevo Testamento, no tanto en el Antiguo porque está en griego, se realizan las traducciones actuales de la Biblia. Entonces esta Biblia está completamente, hermanos, en griego. Es una maravilla. La Biblia griega, Septuaginta, como usted lo puede ver allí, de Alfred Ralph, edición altera, de Robert Hanhart, y el Nuevo Testamento Grace, 28 edición, como usted lo puede ver aquí, del Instituto Bíblico del Nuevo Testamento de Münster, Alemania, y publicado por la Sociedad Bíblica Alemana. Entonces, acá tenemos en el interior todo el Antiguo Testamento en griego. Mire, hermanos, todo el Antiguo Testamento en griego. Y más adelante tenemos el Nuevo Testamento en griego. Entonces, una magna obra publicada por la Sociedad Bíblica Alemana y que utilizan tanto para las traducciones actuales, tanto católicos como protestantes, para realizar el texto bíblico basado en una versión crítica de los textos hebreos, arameo y griego. Después de la Biblia griega, en donde aquí ya está tanto la Septuaginta como el Nuevo Testamento, en griego, tenemos la Biblia Sacra Vulgata de Weber Grissom. La Biblia Sacra Vulgata. Recordemos que la Biblia actual, o la Biblia, perdón, que utilizó el mundo católico, estaba basada en la Vulgata latina de San Jerónimo, que estaba en latín, ya que en el año 382 después de Cristo, el Papa San Dámaso ordenó a San Jerónimo que tradujera la Biblia desde los escritos hebreos, griegos que existían en aquella época y algunos que estaban en latín, y que los juntara para formar la denominada Vulgata. Vulgata viene de vulgar, es decir, lengua común o el latín común, que se hablaba en la mayoría de los exterritorios del Imperio Romano. Entonces es una belleza, hermanos. Entonces aquí tenemos el texto en latín, idioma procedente del antiguo Imperio Romano, y que fue el texto oficial de la Iglesia. Ahora el texto de la Vulgata latina fue reemplazado en el año 1978 por la Nova Vulgata. La Nueva Vulgata. Entonces, esta obra es también para las personas que deseen investigar las fuentes de los antiguos textos críticos para poder realizar las traducciones actuales. De Weber Grissom, la Biblia Vulgata, de la cual también realicé un video.
una belleza, hermanos. Después tenemos el Novum Testamentum Dreis y Latino. Acá lo tenemos ya en dos idiomas, es bilingüe, está en griego y está en latín. Está en griego y está en latín, como usted lo puede observar. Son las obras que yo le mostré previamente, pero que aquí se encuentran en griego y en latín para poder comprender mejor y a realizar comparaciones entre el griego y el latín. Entonces, acá usted puede ver el texto bíblico. Acá usted lo puede ver en latín y allá lo puede ver en forma paralela en griego, en el idioma original en el cual se escribió el Nuevo Testamento, ya que no fue escrito en hebreo, como dicen hermanos de otras confesiones religiosas, sino que fue escrito en griego, no en hebreo, hermanos. Entonces, acá tenemos otra fuente crítica para poder estudiar las Sagradas Escrituras. Entonces tenemos el Novus Testamentum Dreis y latino. Después tenemos el Nuevo Testamento griego, acá está en español, es una quinta edición revisada con introducción en español y diccionario griego-español. Entonces esta es la edición estándar para traductores y estudiantes con diccionario. Ahora revisada minuciosamente. Entonces todas las personas que decidan realizar traducciones de la Biblia a las lenguas vernáculas o los idiomas comunes y corrientes, se basan de estas ediciones para poder realizar las traducciones, hermanos, ya que acá utilizan los textos más antiguos encontrados para poder realizar las traducciones, como usted lo puede observar. Entonces acá está todo en griego y le sirve como fuente para poder estudiar las Sagradas Escrituras y realizar una traducción bíblica. En el caso de nuestra Santa Iglesia Católica, si ustedes me lo permiten, les puedo comentar que se han realizado obras bastante importantes derivadas de los textos que yo les he mostrado. Por ejemplo, tenemos la Sagrada Biblia Cantera Iglesias, como usted lo puede ver aquí, la Sagrada Biblia Cantera Iglesias, que es la versión crítica sobre los textos hebreo, arameo y griego, que es la versión más crítica que tenemos en nuestra Iglesia Católica. Y es la más antigua de las que se publican actualmente, porque recordemos que esta es heredera de otra versión antigua y crítica que fue la Bover Cantera. Entonces, esta Biblia, hermanos, si usted la desea estudiar, no es una Biblia para realizar devocional, no es una Biblia pastoral, sino que es una Biblia exclusivamente de estudio. La Biblia Cantera Iglesias es muy dura en su lenguaje, ya que es una traducción palabra por palabra, una traducción de equivalencia formal. Entonces es dura para poder realizar la lectura bíblica, ya que, como ya le mencioné, es de palabra por palabra y está basada principalmente en los textos que le acabo de mostrar. Por ejemplo, para las escrituras hebreas utiliza la Biblia hebraica Sturgartensia, ¿cierto? Utiliza esta para los libros deuterocanónicos, utiliza la Septuaginta, que es esta, y para la escritura cristiana utiliza el Nuevo Testamento Reis, ¿cierto? Entonces esta Biblia es la más crítica que tenemos en nuestra Iglesia Católica. También se realizó por la Biblioteca de Autores Cristianos, que es una excelente editorial católica, se realizó la siguiente obra, que es el Nuevo Testamento trilingüe, realizada por José María Bover y José O'Callaghan. El Nuevo Testamento trilingüe, que es un Nuevo Testamento que está escrito en latín, en griego y en español, como usted lo puede ver aquí. Ahí está el Evangelio de San Marcos, ahí está el texto en griego, aquí está en latín y finalmente aquí se encuentra en español. Es una maravilla este Nuevo Testamento trilingüe, hermanos. Entonces lo tenemos acá en latín, en griego y en español.
no he hecho una revisión de este Nuevo Testamento. Más adelante espero hacerlo, hermanos. Y una obra reciente que yo les mostré hace poco es esto, hermanos. Es una Biblia actual, es una maravilla. Es la Biblia bilingüe que utiliza en el Antiguo Testamento. Los Ketubín escritos y los libros deuterocanónicos están basados en la Septuaginta, el Nuevo Testamento Reis y la Biblia hebraica Stuttgartense, como usted lo puede visualizar acá en su interior. Entonces, Biblia bilingüe, tomo 1, volumen 2, Antiguo Testamento, Ketubín escritos, libros deuterocanónicos, basados en el texto hebreo, Biblia hebraica Stuttgartense, quinta edición, texto griego deuterocanónico, Septuaginta, segunda edición, y la traducción española está efectuada por Francisco Canteras Burgos. Entonces, es una hermosa edición de 3 tomos que ha publicado la editorial Verbo Divino. Acá tenemos el tomo 2 del volumen 1. Si usted se fija, voy a sacar esto. El tomo 2, volumen 1, perdón, del tomo 1. Gigante. Acá está en español y en hebreo. Español y hebreo. Si usted se da cuenta, aquí está el texto de la Biblia hebraica Stuttgartense y aquí está el texto de Cantera, de Francisco Cantera. Para que lo tengas en tu biblioteca, hermanos, y que está basado en los libros que le acabo de mostrar. Y finalmente tenemos la Biblia bilingüe, que corresponde al Nuevo Testamento, que utiliza como texto base el texto griego del Nuevo Testamento en Reis, 28 ediciones, Nestlé Alan, y la traducción española, versión crítica del texto original de Manuel Iglesias González. Entonces allí tenemos esta Biblia hermosa, Nuevo Testamento, perdón, que está en griego y está en español. Entonces, hermanos, aquí finalizamos la revisión de la hermosa biblioteca, de la Sociedad Bíblica Alemana, que posee estos bellos ejemplares de la Biblia hebraica, la Septuaginta, el Nuevo Testamento en Reis, ¿cierto, hermanos? Tenemos este compendio de la Biblia griega. Tenemos también la Biblia Vulgata latina, la Biblia Vulgata, voy a dejarlo más acá, y el Nuevo Testamento griego junto a este Nuevo Testamento griego y latino. Bien, hermanos, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias, para que de esta forma podamos conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Y no solamente el mundo católico, sino que también vamos a ver Biblias que pertenecen a nuestros hermanos separados. Recuerda, hermano, leer la Biblia todos los días por 15 minutos, para que de esta forma puedas conocer la palabra de Dios. Pide que te llene su Espíritu Santo para no caer en la soberbia y poder entender las Sagradas Escrituras tal como lo enseña el magisterio de la Santa Iglesia Católica y la tradición apostólica. Bien, hermanos, nos vemos en un próximo video, si Dios así lo quiere, y que Santa María siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros. Chao, y que estén todos ustedes muy bien.